Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda clase de operaciones financieras. En la clase de hoy vamos a repasar los aspectos fundamentales relacionados con la parte de rentas, uno de los apartados importantes de cara al examen de operaciones financieras, de cara al ejercicio que nos plantearán relacionado con operaciones financieras en el examen. Como sabéis, lo que vamos a hacer es identificar, explicar y repasar los aspectos fundamentales relacionados, en este caso, con las rentas. En primer lugar, el otro día vimos que una operación financiera era la sustitución de uno o más capitales por otro u otros en distintos momentos del tiempo, ¿vale? Para ello utilizamos una ley financiera. La ley financiera es la que nos va a permitir, es la fórmula matemática que nos va a permitir cuantificar los intereses, el precio que habrá que pagar por el aplazamiento o la anticipación de un capital en el tiempo, ¿vale? Ya sabíamos, ya lo dijimos el otro día, que prestación y contraprestación deben resultar equivalentes para que ambas partes en la operación estén dispuestas a realizarla. Todas las operaciones financieras van a consistir en mover, en trasladar, en calcular capitales, en sustituir capitales en distintos momentos del tiempo en base a un tipo de interés que, como decíamos el otro día, el tipo de interés representa el precio del dinero, la cuantificación en términos económicos, en términos monetarios, del tiempo que anticipamos la disponibilidad de un capital o el tiempo del que no disponemos de un determinado capital. En definitiva, va a ser el precio que cobra el prestamista al prestatario por adelantarle, poner a su disposición un determinado capital que éste deberá devolverle en un momento futuro. Decíamos que las principales leyes financieras eran la capitalización simple y la capitalización compuesta. La capitalización simple se aplica con carácter general para operaciones con plazo a vencimiento con horizonte temporal inferior a un año. La capitalización compuesta se aplicaría para operaciones con un periodo a vencimiento, con una duración, con un horizonte temporal superior a un año. Como decía el otro día, con carácter general aplicaremos estas reglas. Por supuesto, si nos dan una operación a 10 años, pero en el enunciado nos dicen que apliquemos régimen de capitalización simple, a mandar, ¿vale? Estas son reglas generales, salvo que se disponga lo contrario en un enunciado de un ejercicio que nos planteen. Lo más importante de la sesión del otro día, capitalización simple y capitalización compuesta. Recordad, en la capitalización simple existe linealidad en la generación de intereses. Estos siempre se generan, estos siempre se producen sobre el capital inicial, el C sub 0 de partida. En la capitalización compuesta, sin embargo, se generarán intereses sobre el capital inicial y los intereses que se han generado en periodos anteriores, es decir, los intereses de los sucesivos periodos se van incorporando al capital inicial para convertirse en capital generador de nuevos intereses. Por eso, tal y como se ve en la representación gráfica, para un mismo tipo de interés sobre un mismo capital inicial, el capital final, la C sub n, el montante final, en capitalización simple será inferior que en capitalización compuesta. Por el motivo que acabamos de comentar, en capitalización compuesta la base de cálculo de intereses cada vez es mayor porque los intereses de los sucesivos periodos, 1, 2, 3, 4, etcétera, se van incorporando al capital inicial, con lo cual la base sobre la que se calculan los nuevos intereses cada vez es mayor. Otras relaciones importantes que debemos tener claro en relación con capitalización simple y compuesta eran los tantos equivalentes. Recordad que el otro día decíamos que en capitalización simple existe una relación lineal o una proporcionalidad entre los tantos referenciados a una distinta periodicidad, en base al cual un tanto, por ejemplo, semestral era igual a un tanto anual dividido entre 2, entre el número de semestres contenidos en un año. Un tanto trimestral, por ejemplo, sería el semestral dividido entre 2, número de trimestres contenidos en un semestre. En capitalización compuesta, sin embargo, esta relación lineal, esta relación proporcional no se cumplía, ya que la relación de generación de intereses es exponencial, como acabamos de decir. Los intereses que se van generando se incorporan al capital para generar nuevos intereses. La relación de tantos equivalentes en capitalización compuesta establecía que 1 más el tanto de interés mayor es igual a 1 más el tanto de interés menor o pequeño elevado al número de veces que el tanto de interés mayor contiene al número al tanto de interés menor. 1 más I anual sería 1 más el I semestral elevado a 2 semestres que contiene un año, ¿vale? Relación entre tantos nominales y tantos efectivos. Pues recordar,
que un tanto de interés efectivo de m periodos para m periodos es igual al tanto nominal referido a esos m periodos dividido entre el número de periodos. Y m era jm entre m. Pues bien, con estas relaciones fundamentales vamos a empezar a trabajar, a desgranar las distintas tipologías de rentas. En primer lugar, ¿qué es una renta? Bueno, pues una renta es un conjunto de capitales, varios. Si fuese un único capital, no constituiría una renta. La característica de las rentas es que son varios capitales, los vencimientos son equidistantes en el tiempo, es decir, la periodicidad con la que estos se generan es constante, es regular, de forma anual, de forma trimestral, de forma semestral. ¿De acuerdo? Un ejemplo de renta, la que tenéis a continuación. El primer año se genera un capital de 20.000, el segundo de 20.000, el tercero de 30.000, el cuarto de 30.000 y el quinto de 30.000. Como veis, los capitales tienen vencimientos equidistantes en el tiempo, en este caso anual, y son varios capitales. No nos indica el concepto de renta que tengan que ser capitales idénticos. Por eso hay 3 periodos, 3 años en los que se generan capitales de 20.000 unidades monetarias, de 20.000 euros, un periodo en el que se generan 30.000 y otro periodo en el que se generan 40.000. Bueno, pues una operación financiera en relación con estos datos sería, por ejemplo, determinar cuál es el valor actual de estos flujos que constituyen esta renta. El valor actual no es más que el capital en el momento cero, con lo cual estaríamos realizando una operación financiera. Estaríamos sustituyendo 5 capitales que se generan cada uno de ellos en un año sucesivo hasta un horizonte de 5 años, lo estaríamos sustituyendo por un capital hoy. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Trasladar cada uno de los capitales desde su momento en el tiempo, desde el momento en que se genera, en que se produce, al momento actual. Estaríamos descontando o actualizando cada uno de los capitales. Y para ello vamos a utilizar una ley financiera, generalmente para las rentas capitalización compuesta. Lo que vamos a repasar en la clase de hoy es la tipología de rentas siempre sobre la base de la capitalización compuesta, que es lo que se aplica con carácter general. En el manual tenéis la tipología de capitalización simple. Si alguien quiere estudiar la capitalización simple, adelante. Y cualquier duda que tengáis, la planteáis a través de los foros. La mecánica, el procedimiento de cálculo es exactamente el mismo. En este caso, si queremos calcular el valor anual, estaríamos actualizando cada uno de los flujos futuros derivados de la renta, cada uno de los flujos de los capitales, de los términos que ofrece esta renta. Si en lugar de aplicar capitalización compuesta aplicáramos capitalización simple, estaríamos actualizando cada uno de ellos en base al régimen de simple, ¿vale? Por supuesto, prioritario saber las relaciones que existen en capitalización compuesta, ¿vale? Y capitalización simple, echamos un vistazo, tratamos de entenderlo y de manejarlo, pero lo que hay que llevar al examen sí o sí son las rentas, los préstamos, los empréstitos en capitalización compuesta. Como todos sabéis, estas operaciones con carácter general tienen un periodo de duración superior a un año, con carácter general, y desde luego en la práctica se les aplica la capitalización compuesta. Lo normal, lo habitual es que nos planteen un ejercicio en el que no nos digan en régimen de capitalización compuesta, sino simplemente nos den los datos y nosotros con carácter general siempre aplicaremos la capitalización compuesta. ¿Cuándo aplicaríamos la simple? Cuando nos lo indiquen expresamente. Por tanto, para rentas, préstamos y empréstitos siempre trabajamos en compuesta, que es lo que vamos a estudiar. Bien, el cálculo del valor actual de la renta que os ponía como ejemplo, sin entrar en estudiar ninguna tipología de rentas. ¿Cómo se haría? Pues ya veis, el valor actual, el C sub 0, no va a ser más que la suma de los valores actuales de la actualización de cada uno de los flujos futuros derivados de esta renta. 20.000 euros en capitalización compuesta al 12%, descontado un año, trasladado al momento cero. 20.000 euros que se generan en el año 2, descontado actualizado en régimen de capitalización compuesta 2 años al 12%, para traerlo al momento cero. Más 20.000 euros que se generan en el año 3, descontado actualizado 3 años al 12%, para trasladarlo al momento cero. 30.000 euros que se generan en el año 4, descontado 4 años al 12%, y 40.000 euros que se generan en el año 5, descontado 5 años al 12%. Por lo tanto, para calcular el valor actual de esta renta de 5 términos, los 3 primeros de 20.000, un cuarto de 30.000 y un quinto de 40.000, ahora veremos que existen fórmulas recurrentes, fórmulas matemáticas, que nos van a permitir calcular los valores actuales de rentas con determinadas características con mayor ligereza o mayor comodidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si esta renta en lugar de 5 años tuviese 89,
pues estar actualizando cada uno de los flujos sería mucho más laborioso que en el caso de 5 términos. Pero esto a la vez, ¿qué quiere decir? Que si alguien llega al examen y no se acuerda de cuál era la fórmula del valor actual de una renta en progresión geométrica de razón, la que fuere y primer término el que fuere, uno no deja el apartado en blanco y no se le ocurre poner no me acuerdo de la fórmula. Uno pone C sub 0 igual el primer término de la renta en progresión geométrica, 1000, actualizado o descontado un año en capitalización compuesta, más el segundo término, 1000 por Q, si es 1,20 pues serán 1200, actualizado 2 años al 12%. Si tiene 50 términos no va a ir así poniendo los 50, pone más, puntos suspensivos, el término del año 49 que será el primero por Q elevado a 49 menos 1, ahora lo veremos cuando veamos la renta en progresión geométrica, actualizado, descontado, 49 años en capitalización compuesta. Es decir, aunque nosotros no sepamos, no nos memoricemos, o ese día, el día del examen se nos olvide cuál era la fórmula del valor actual de una renta en progresión geométrica, de términos, etcétera, 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 nosotros sabemos que para calcular el valor actual, lo único que debemos conocer es la capitalización compuesta y la forma en la que descontaremos cada uno de los capitales futuros, según el tipo de interés, para obtener el valor actual. Con lo cual, igual, si desconocemos la fórmula recurrente, lo que no hacemos es dar un valor numérico, porque seguramente no tengamos tiempo en el examen, si la renta tiene 50 términos, de plantear los 50 términos progresivos en variables en progresión geométrica, meter en la calculadora las 50 actualizaciones y totalizarlo. Pero desde luego lo que sí vamos a tener tiempo y sí debemos saber es poder plantear la fórmula, la igualdad financiera que plantearía el valor de esos 50 términos en el momento actual. Esto es lo que comentábamos el otro día. La capitalización simple y la capitalización compuesta son la base, son el origen de todas las operaciones matemáticas. Detrás de una renta, detrás de un préstamo, detrás de un empréstito, va a haber cálculos, va a haber movimientos, va a haber determinaciones de capitales que se producen en distintos momentos del tiempo y que para determinar un valor actual, un valor intermedio, un valor final o cualquiera de las variables vamos a aplicar una ley financiera. En este caso, generalmente la capitalización compuesta. ¿De acuerdo? Estudiaremos que, en este ejemplo, en el que hay 3 capitales o 3 flujos de 20.000 los 3 primeros años, un flujo de 30 y un flujo de 40, podríamos haber dividido en 2 rentas. La primera, una renta constante de 3 términos, anual al 12% y de capital constante 20.000, más una renta en progresión aritmética de 2 términos. Primer término 30.000 y razón 10.000, que es el importe que sumaremos a 30.000 para calcular el capital en el año 5. Por tanto, cuando estudiemos las relaciones veremos cómo podríamos sustituir este churro, que en el caso de 5 términos es poco, es pequeño el churro, pero podríamos sustituir esta actualización de todos los flujos, todos y cada uno de los flujos de la operación por el valor actual de una renta, una A sub NI de 3 años, primer término 20.000 euros, más una A mayúscula de razón de 3 años, primer término 30.000 y razón de igual a 10.000, ¿vale? Es decir, renta constante de 3 términos más renta en progresión aritmética de 2, o bien podríamos sustituirlo por una renta de 2 términos, capital 20.000, más una renta de 3 términos, progresión aritmética de razón 10.000. El primer año 20.000, el segundo 20.000 más 10.000, el tercero 20.000 más 2 por 10.000, o sea 40.000. ¿Vale? Como veis, esto sería una renta de 2 términos constante y los 3 últimos términos, en azul clarito, sería una renta en progresión aritmética de 3 términos, primer término 20.000, razón 10.000. ¿Vale? Esto sí que nos va a resultar útil en las fórmulas recurrentes de cada una de las tipologías de renta cuando ésta tenga términos, el número de términos de la renta sea muy superior, ¿vale? Pero recordad, detrás de todas estas operaciones hay una actualización o una capitalización de los flujos, generalmente en régimen de compuesta, con lo cual, con lo que ya sabemos, podríamos plantear cualquier ejercicio de rentas, ¿vale? Clasificación de rentas. Bueno, pues según la ley financiera, en simple, emplea la capitalización simple para desplazar o para mover los capitales a distintos momentos del tiempo, o en compuesta, que será la que se aplique con carácter general, que será la que repasemos y expliquemos en la sesión de hoy. Según la cuantía de los términos, habrá rentas constantes,
los capitales que se generan a lo largo de la duración de la operación son iguales, son idénticos o variables, serán diferentes. Variaciones aleatorias, en cuyo caso no tendremos fórmula recurrente. En caso de que fuesen variaciones aleatorias, la única opción que tenemos si nos piden calcular el valor actual es trasladar, descontar, actualizar cada uno de los capitales aleatorios al tipo de interés que nos indiquen y el número de periodos necesario para trasladar ese capital en su momento de generación al momento cero, ¿vale? Y variación en base a una ley matemática, en progresión geométrica o en progresión aritmética, que es para las que existirá fórmula recurrente. Por supuesto que en el examen os pueden poner una variación aleatoria que no responda a ninguna progresión. No nos volvamos locos, no creamos que eso no sabemos hacerlo. Lo que nos están pidiendo es que calculemos el valor actual, el valor final, lo que sea, que traslademos al momento que nos planteen en el enunciado ese capital, sabiendo la capitalización compuesta, conociendo cuál es la fórmula de mover, de desplazar capitales en el tiempo, sin necesidad de aplicar ninguna de las fórmulas recurrentes que estudiaremos. Según el número de tiempo, del número de términos de la renta, esta puede ser temporal cuando tiene un número de términos finitos o perpetua cuando es un número infinito de capitales. Según el vencimiento del término, el momento en el que se genera o se pagan o se cobran cada uno de los capitales de los términos de la renta, pueden ser pospagables cuando se genera al final de cada periodo, al final del año 1, del año 2, del año 3, o prepagable cuando los capitales se generan al inicio de cada periodo. Según el momento de valoración, puede ser una renta inmediata, se valora en su origen o en su final, diferida cuando se valora en un momento anterior a su origen, o anticipada cuando se valora en un momento posterior a su final. Lo más importante de toda esta clasificación lo iremos viendo a lo largo de la clase de hoy. Vamos a estudiar por un lado rentas constantes, veremos unos ejemplos y al final pondré, como el otro día, un formulario a modo de resumen de las fórmulas que realmente debemos controlar de cada examen. A continuación veremos las rentas variables, haremos lo propio con las fórmulas, ya veréis que hay que saberse la fórmula del cálculo de los valores actuales para calcular valores finales, rentas diferidas, rentas anticipadas, cuando sea prepagable, etcétera. Basta con saber la relación o la mecánica financiera de la operación para poder trasladar el valor actual de la renta postpagable a una renta pre, a un valor final, a una renta diferida, a una renta anticipada. En el caso de la renta variable en progresión geométrica y aritmética, 3/4 de lo mismo. Con que sepamos determinar el valor actual de una renta en progresión geométrica postpagable, ya podremos determinarlo en el caso de que sea prepagable, si el cálculo se realiza antes de su origen, si es diferida, si es anticipada, o calcular su valor final o cualquier momento intermedio. ¿De acuerdo? Al final haremos un par de ejemplos de lo que son las rentas fraccionadas, que a veces causan problema y, como veréis, es bastante sencillito su cálculo, siempre que sepamos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que repasaremos. Rentas constantes. Muy bien, pues vamos a empezar por determinar el valor actual, el valor en el momento cero, de una renta unitaria de término 1, cada periodo de la renta se genera un capital o un importe de 1, de un euro, una unidad monetaria, temporal, es decir, con un vencimiento en el periodo N y postpagable. Muy bien, pues tal y como sabemos, el valor actual, en el momento cero, sería la actualización o el descuento aplicando el régimen de capitalización compuesta de cada uno de los flujos derivados de la renta. Es decir, el del año 1 descontado un año en capitalización compuesta, el del año 2 descontado 2 años en capitalización compuesta, el del año 3 descontado 3 años en capitalización compuesta y así sucesivamente hasta el último término. Pues bien, hay una relación que esta no la tenemos que aprender de memoria, por supuesto que existe un procedimiento matemático a través del cual se alcanza esta relación, no nos interesa, nos llevaría más tiempo estar haciendo la deducción que aprendernos esta fórmula que es crucial. O sea, a partir de esta fórmula ya veréis que vamos a determinar el resto de relaciones recurrentes relacionadas con rentas, con préstamos, con empréstitos, ¿vale? Esta fórmula es el valor actual de una renta unitaria de valor 1 de n términos y valorada a un tanto o tipo de interés i, ¿vale? La fórmula es 1 menos 1 más i elevado a menos n dividido o partido por i, ¿vale? Valor actual, valor el momento 0, c sub 0 o v0 de una renta unitaria de flujos de 1
de 1 euro, una unidad económica, n términos, n periodos, n años y al tipo de interés, tipo de valoración, al tanto de valoración I. Pues bien, cuando la renta no es unitaria, sino que el término, igualmente una renta constante, pero en lugar de unitaria, de cuantía C, ¿vale? En este caso 100, el cálculo del valor actual es exactamente igual, pero teniendo en cuenta que el primer término es C. Es decir, sería el término constante multiplicado por el valor actual de la renta unitaria de n términos valorado al tanto de interés I. Se calcula día a día directamente como C por 1 menos 1 más I elevado a menos n partido por I. Recordad, esta relación sí que hay que saberla de memoria y rápido, ¿vale? No tiene gran dificultad. Cuando hayáis hecho 4 ejercicios y la hayáis anotado, ya veréis cómo lo aprendéis. De todas formas, al final de la sesión os diré un método que yo creo que es bastante sencillo para que sin tener que estar haciendo trabajo memorístico de forma mecánica en las próximas semanas, 2 semanas, tengáis interiorizadas todas estas fórmulas, ¿vale? Como veis, el valor actual de esta renta de 3 términos constantes de 100 unidades monetarias o 100 euros, duración 3 años, valorada al tipo de interés o al tanto del 10%, no es más que la suma del valor actual en capitalización compuesta de cada uno de los términos, descontados el número de periodos que proceda. ¿De acuerdo? Aplicando nuestra fórmula recurrente, el valor actual es C por el valor actual de la renta unitaria. 100 por 1 menos 1 más 0,1 es el 10%, elevado a menos n, menos 3, dividido por I, el 0,10 que es el 10%. Vemos que obtenemos el mismo resultado, ¿vale? Por lo tanto, aplicando la fórmula recurrente obtenemos exactamente el mismo resultado, como es lógico, que actualizando cada uno de los flujos. En este caso, en un ejercicio, si nos plantea un ejercicio de este tipo en el examen, podemos plantear las dos igualdades, ¿vale? Si nos plantea un ejercicio que en lugar de 3 términos tiene 50, yo plantearía las dos igualdades, la primera poniendo 100 entre partido por 1 más 0,1 elevado a 1 más 100 partido por 1 más 0,1 elevado a 2 más puntos suspensivos más 100 partido por 1 más 0,1 elevado a 49 más 100 partido por 1 más 0,1 elevado a 50. Yo ya estoy indicando que sé lo que hay detrás de la fórmula recurrente que pongo a continuación. A continuación, esos 50 términos que yo he resumido con puntos suspensivos para demostrarle al calificador que sé lo que estoy haciendo. Estoy calculando el valor actual de todos los flujos futuros de la renta descontados, actualizados en capitalización compuesta, ¿vale? Y yo luego pongo a continuación mi fórmula recurrente, que sería 100 por el valor actual de una renta, en este caso de 50 términos, al 0,1. Y esos 50 términos quedarían resumidos en 100 por esta igualdad elevado a menos 50, ¿vale? En cualquier caso, y esto es importante, alguien que se olvida de esta relación en el examen, que eso es imposible, porque es como si se olvidase de su nombre, o sea, esto hay que saberlo sí o sí de cara al examen. Pero si alguien se lo olvida, lo que no se le puede olvidar es cómo se plantea el valor actual de esa renta. Con lo cual puede que no demos el resultado final, pero siempre pondremos esta igualdad que os comento, con los puntos suspensivos en medio, ¿vale? Muy bien, hemos calculado el valor actual de una renta postpagable temporal y con término constante C. Ahora vamos a calcular el valor final. El valor final sería trasladar cada uno de los capitales que se generan en lugar de al momento 0 para calcular el valor actual al momento n. Existirían dos opciones: ir trasladando cada uno de los capitales al momento n, los periodos que procediese, el que está en el n-1 hay que capitalizar en capitalización compuesta, en régimen de compuesta, un periodo, el que está en n-2, 2, y el que está en 2, pues los años que resten hasta la fecha de vencimiento o hasta el final de la operación. Como nosotros vamos a tratar de aplicar aquellos procedimientos que son igualmente válidos, pero que nos impliquen un mayor esfuerzo, nosotros hemos aprendido cómo se calcula el valor actual y nosotros sabemos en capitalización compuesta que para trasladar un capital del momento 0 al momento n en capitalización compuesta bastará con aplicar nuestro régimen, nuestra ley, nuestra norma fundamental de capitalización compuesta, que dice que el valor final, que el C sub n, es el valor actual, el C sub 0 o V0, multiplicado por 1 más el tipo de interés o el tanto de valoración elevado al número de periodos. Con lo cual, conocido el valor actual, que acabamos de aprender cómo se calcula, bastará con multiplicar por 1 más i elevado al número de periodos para calcular el valor final de una renta constante y temporal de término constante C. Existe una fórmula
Igualmente para el cálculo del valor final. Antes hemos dicho que el valor actual era C por el valor actual de una renta unitaria de n términos al tanto i. El valor final es C por el valor actual de una renta unitaria de n términos al tanto i. En este caso antes era 1 menos 1 más i elevado a menos n partido por i, ahora es 1 más i elevado a n menos 1 partido por i. Podemos aprendernos esta fórmula también, o podemos saber que el valor final es lo que acabamos de comentar, el valor actual, el a sub ni multiplicado por 1 más i elevado a n. Si nosotros multiplicamos el valor actual por 1 más i elevado a n, obtenemos directamente la fórmula del valor final. Como veis, 1 más i elevado a n se multiplicaría por 1 más i elevado a n. 1 más i elevado a n menos n multiplicado por 1 más i elevado a n, sabéis que la multiplicación de potencias equivale a la suma menos n más n, 0. Algo elevado a 0 sería 1, quedaría menos 1, y dividido por i. ¿Vale? En cualquier caso, nosotros este tipo de relaciones podemos saberlas, podemos conocerlas y podemos calcularlas así. Yo, el valor final, siempre lo calculo como 1 más i elevado a n por el valor actual. Y sé que es bien fácil, si conozco el valor actual y el valor final tengo que calcularlo transcurridos n periodos, transcurridos 10 años, mi valor final va a ser el valor actual que ya he calculado, para el que sí me he aprendido la fórmula, multiplicado por 1 más el tanto de valoración y elevado a 10 años, trasladado del momento 0 al momento o al año 10, en este caso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el cálculo del valor final de una renta temporal postpagable de n términos no es más que el valor actual que hemos calculado previamente, multiplicado por 1 más i elevado a n, es decir, capitalizado en régimen de compuesta, trasladado del momento 0 al momento n. Cuando los términos en lugar de postpagables son prepagables, hasta ahora hemos visto cómo se calcula el valor actual y el valor final de una renta temporal con términos postpagables. Pues bien, ahora vamos a ver el cálculo del valor actual y valor final de una renta temporal, términos constantes, pero prepagables. Bien, cuando hemos calculado el valor actual de una renta postpagable, nos hemos traído cada uno de los flujos futuros al momento 0 aplicando nuestra norma recurrente, la A sub GNI, el valor actual de una renta unitaria de n términos al tanto de valoración I. Como veis, esa A sub GNI recoge la actualización de cada uno de los flujos futuros. El flujo que se genera a final del año 1 me lo descuenta un año. El que se genera al final del año 2 me lo descuenta 2 años. El que se genera al final del año 3 me lo descuenta 3 años. Cuando hemos calculado el valor final, o bien no lo hemos traído directamente desde el año 0 hasta el año n, este valor 0 multiplicado por 1 más i elevado a n años, o si lo calculásemos como el valor final, estamos trayéndonos al año n cada uno de los flujos futuros, ¿vale? Como veis, en una renta postpagable, si calculásemos el valor final en lugar de como valor actual por 1 más i elevado a n, por la fórmula del valor final directamente, en el último periodo hay uno de los términos de la renta que está directamente en el año n, con lo cual nuestra S sub NI, ¿vale?, se estaría calculando en el año n teniendo un capital generado en ese periodo, con lo cual este valor sería 1 sin capitalizar más 1 capitalizado un año, 1 capitalizado 2 años, etcétera. ¿Vale? Esto para que lo veáis gráficamente. El valor actual nos hemos traído a un periodo anterior todos los flujos futuros derivados de la renta. Y el valor final nos los hemos trasladado todo al momento n. Pues bien, en el caso de que los términos sean prepagables, en base al razonamiento que acabamos de ver, si el primer término se produce en el año 0, aplicando nuestra fórmula, nuestra A sub NI postpagable, estaríamos calculando el valor actual en un momento anterior, en el año -1. ¿Vale? Recordad que cuando es postpagable, el primer término se genera aquí, en el año 1. Y yo estoy calculando el valor en 0, es decir, el primero me lo traigo un año, el segundo 2 años, el tercero 3 años. Bien, cuando la renta es prepagable y aplico mi fórmula recurrente del valor actual, estaría calculando el valor en -1. ¿Por qué? Porque igualmente el primer término
del año 0 me lo traigo un año, el segundo 2 años, el tercero 3 años. O sea, la operativa matemática, la fórmula que aplico es la misma. Pues bien, cuando es prepagable, yo el término, el cálculo, lo quiero realizar en el momento 0, no en el momento -1. Con lo cual utilizo mi fórmula recurrente. Recordad que esto es la A sub NI, el 1 menos 1 más I elevado a menos n partido por I es la A sub NI, que sería calcular el valor actual de esta renta en el momento -1. Como yo la quiero en el 0, lo que hago directamente es multiplicar por 1 más I, es decir, capitalizar, trasladar el valor que me da mi fórmula recurrente, mi A sub NI en el año -1, trasladarlo un año para traerlo al año 0. Por eso, para calcular el valor actual o valor final que ahora veremos de una renta prepagable, aplicamos la fórmula de la POST, es decir, nuestra A sub NI, que nos calcularía el valor un periodo antes y como lo queremos en 0, lo capitalizaríamos un periodo. Por eso es que el valor actual de una renta prepagable de n términos valorada al tanto I es el término constante C por 1 más I por el valor actual de una renta postpagable de n términos al tanto I. ¿Vale? Con lo cual seguimos utilizando nuestra misma fórmula recurrente, nuestra misma A sub NI. Lo único que como el valor, al ser prepagable, nos lo da un periodo anterior, yo lo capitalizo, lo traslado al momento 0. ¿Vale? Con lo cual, para pasar de post a pre, lo único que hay que hacer es el cálculo del valor actual, multiplicarlo por 1 más I, sabiendo que el valor que sostiene es un periodo anterior. Con el mismo criterio, hemos visto que el valor final, sin embargo, calcula el valor en el momento en que se genera el último capital. ¿Vale? Con lo cual, si calculásemos el valor final como S sub NI, estaríamos calculando el valor final en el momento n-1, un año antes de vencimiento, a principios del último periodo, que es cuando se generaría ese capital prepagable. Como para nosotros el valor final es el valor en el año n, a final del año n, que es cuando termina la duración de la renta, al igual que hacíamos con el valor actual, tenemos que trasladar el valor final que hemos calculado con nuestra fórmula de la renta unitaria para términos postpagables, hay que multiplicar por 1 más I elevado a 1. Hay que capitalizar el valor que nuestra fórmula recurrente nos daría en este momento, a principios del último año, hay que llevárselos a final del último año para calcular el valor final. ¿De acuerdo? Como veis, la transformación no es más que el valor actual, ¿vale?, de una renta post llevada al momento final por 1 más I elevado a n y por 1 más I cuando sea pre. ¿Vale? El valor final de una renta prepagable de n términos al tanto I va a ser igual a 1 más I elevado a n del valor actual, es decir, valor actual de una renta prepagable de n términos al tanto I, la A mayúscula con los dos puntitos, ¿vale? Esto es el valor actual, el valor aquí de una renta pre. O sea, ya nos hemos traído de -1, aquí esta renta pre ya ha sido multiplicada por 1 más I para traer el valor aquí. El valor de aquí al momento n nos lo llevamos en capitalización compuesta por 1 más I elevado a n. Con lo cual, de post a pre, aplicando siempre nuestra A sub NI, tenemos que multiplicar por 1 más I. ¿Vale? Y de actual a final tenemos que multiplicar por 1 más I elevado a n. Siempre vamos a calcular los valores actuales en el momento 0. Esa va a ser nuestra metodología. ¿Vale? El objetivo es que únicamente nos sepamos el cálculo del valor actual. A partir de este calculamos todos los demás importes en el momento que nos digan. Nosotros vamos a calcular siempre el valor actual en el momento 0. ¿De acuerdo? Si es postpagable, ya sabemos que nuestra fórmula recurrente nos da directamente el valor de los flujos futuros en el momento 0. Si es prepagable, ya sabemos que nuestra fórmula nos da el valor actual en el momento -1. Con lo cual, la fórmula de la POS, que es con la que siempre trabajamos, la multiplicamos por 1 más I para calcular el valor actual de la pre. Con los dos puntitos es la POS por 1 más I. Y ahora, si nos piden el final, el valor final, sea POS o sea pre, va a ser el valor actual de la POS o la pre multiplicado por 1 más I elevado a n. ¿Vale? Estas son todas las fórmulas que debemos conocer. Valor actual de renta unitaria postpagable. Y a partir de ese pasamos, si es pre,
esa misma relación o esa misma fórmula recurrente multiplicada por 1 más i, si hay que llevarse al valor final por 1 más i elevado a n. La capitalizamos los n periodos. ¿De acuerdo? Ejemplo con rentas constantes. Se nos dice que el señor rentable desea conocer el valor actual y valor final de una renta semestral postpagable de 100 euros y duración 2 años y medio, es decir, 5 semestres, sabiendo que el tanto de valoración efectivo anual es del 14%. Muy bien. Eje cronológico de la renta, que yo os recomiendo que hagáis. ¿Vale? Bien en un lateral en sucio o bien directamente pues cuando empecéis el ejercicio. Esto a la persona que califica le va a dar ya una buena imagen de que entendéis cuál es el ejercicio que se está planteando. Y como os comentaba el otro día, en caso de que un ejercicio se presta a varias interpretaciones, nosotros damos una interpretación y en base a nuestra interpretación proponemos una solución que sea correcta en términos financieros. El evaluador, en cuanto ve este dibujo, ya sabe qué interpretación hemos tomado. ¿Vale? Renta de 5 términos semestrales, 100 euros al tanto de interés efectivo anual del 14%. Aquí está claro, nos están dando un tanto anual, nos están dando un tanto semestral, nos están dando un tanto nominal, nos están dando un tanto efectivo. Recordad que el otro día hablábamos de la importancia de identificar qué tanto nos dan en el enunciado para ver qué transformación hacemos. Pues bien, nosotros siempre trabajamos, nuestras operaciones las realizamos en el tanto tipo de interés efectivo de la periodicidad de la renta. La renta es semestral, con lo cual necesitamos conocer el efectivo semestral. Nos dan el efectivo anual, un I anual, conociendo la relación de tantos equivalentes en compuesta que antes hemos repasado y que el otro día estudiamos en profundidad, debemos calcular nuestro tanto semestral. 1 más el tipo o el tanto mayor debe ser igual a 1 más el tipo menor elevado al número de veces que el tipo menor está contenido en el tipo mayor. 1 más el tanto anual debe ser igual a 1 más el tanto semestral elevado a 2 veces que el tanto anual contiene el semestral o que semestral está contenido en el anual. Despejando de esta igualdad obtenemos que el tanto efectivo semestral es del 6,77078252%. ¿De acuerdo? Aprovecho para recordaros que nosotros en operaciones intermedias vamos a trabajar siempre con el máximo número de decimales, es decir, con todos los decimales que nos dé nuestra máquina de calcular. ¿Vale? Únicamente hacemos redondeos en operaciones finales. Las operaciones intermedias, con el objetivo de arrastrar la menor desviación posible, tratad de meter este dato en la memoria y a continuación sacarlo de la memoria con todos los decimales que os dé la máquina de calcular. Y aprovecho para repetir que las fórmulas que estamos estudiando, todas las que vamos a estudiar, tanto constantes como variables, deben cumplir una serie de requisitos para que sean aplicables. ¿De acuerdo? En el caso de las rentas constantes, se van a poder aplicar estas fórmulas recurrentes. Las fórmulas recurrentes son las A sub NI, las S sub NI, todo este tipo de formulaciones matemáticas que nos permiten comprimir, que nos permiten calcular de forma mucho más rápida lo que sería la actualización o la capitalización de X flujos futuros derivados de una renta. ¿Vale? Pues para que estas fórmulas nos sirvan debe existir homogeneidad valorativa. ¿Esto qué quiere decir? Que las variables que utilicemos, que introduzcamos en esa fórmula recurrente, deben estar expresadas en las mismas unidades temporales. Si las rentas, los términos son semestrales, el tipo de interés, el tanto de valoración debe ser semestral. Como veremos a continuación, no nos serviría trabajar con esa fórmula recurrente con un tanto anual si los flujos son semestrales. ¿De acuerdo? Con lo cual, para que nos sirvan las fórmulas recurrentes, las relaciones que veremos para rentas constantes, tipo de interés y periodicidad con que se genera la renta, debe estar expresada en las mismas unidades de tiempo. Esto es importante. Por tanto, valor actual de nuestra renta constante de término 100 de n periodos, 5 semestres, al tanto de interés y, pues como acabamos de decir, fórmula recurrente, aplicando el tanto semestral equivalente al tanto efectivo anual que nos dan en el enunciado, 5 semestres. Multiplicado por 100, obtendríamos un valor actual de 412,55 euros. Como veis, si aplicamos nuestra fórmula recurrente
introduciendo un tipo de interés efectivo anual e introduciendo la periodicidad anual, son 2,5 años, el resultado no es correcto. ¿Por qué? Porque los capitales no se están produciendo anualmente. Nuestra fórmula recurrente considera que los capitales se generan con la periodicidad con la que introducimos el tipo de interés. En nuestra fórmula los capitales no se producen anualmente, se producen semestralmente. Con lo cual nuestra fórmula recurrente solo sirve si introducimos el tanto tipo de interés, el tipo tanto de valoración, en la periodicidad, en la unidad de tiempo en la que están representados los capitales. ¿Vale? Lo que sí sería equivalente, ojo, aquí ya no estamos utilizando la fórmula recurrente, aquí estamos aplicando una relación de capitalización compuesta pura y dura. En nuestra relación de recurrencia se tienen que cumplir los requisitos. En nuestro valor actual, en nuestro cálculo, en nuestro descuento, en nuestra actualización de cada uno de los flujos futuros, puedo trabajar siempre y cuando exprese las unidades de tiempo de forma correcta con el tanto anual o con el tanto semestral. Recordad que son tantos equivalentes en capitalización compuesta, con lo cual el valor actual va a ser el mismo. Si actualizamos, descontamos cada uno de los flujos al tipo semestral, ¿vale? El primer término semestral lo descontaría un semestre al tipo de interés efectivo semestral. El segundo, 2 semestres al tipo de interés efectivo semestral. El tercero, 3 semestres al tipo de interés efectivo semestral. Y así sucesivamente. Aplico el tanto de interés efectivo semestral y descuento tantos periodos semestrales como haya entre el capital que se genera en cada uno de los momentos del tiempo y el momento cero. El primer capital está a un semestre, el segundo a 2 semestres, el tercero a 3 semestres del momento cero. Me daría un valor actual de 412,55 euros, equivalente al que hemos obtenido aplicando nuestra fórmula de recurrente siempre que introduzcamos términos y tanto efectivo en las mismas unidades temporales. Sin embargo, sí que es equivalente el descuento o la actualización de cada uno de los capitales futuros aplicando el tanto anual cuando lo hacemos por el procedimiento digamos tradicional o el procedimiento completo sin utilizar fórmula recurrente. Si yo me traigo cada uno de los capitales que se producen semestralmente, pero me los traigo al tanto efectivo equivalente anual, en este caso medio año, tanto efectivo equivalente anual un año, capital generado en el segundo semestre, el que se genera en el tercer semestre al tanto efectivo equivalente anual un año y medio, el que se genera en el cuarto semestre al tanto efectivo equivalente anual 2 años, obtengo el mismo capital que aplicando el tanto efectivo semestral equivalente. De ahí la definición de lo que es un tanto equivalente. Un tanto equivalente es aquel que ha aplicado sobre un capital el mismo periodo de tiempo, en este caso varios capitales, el mismo periodo de tiempo, 5 semestres o 2 años y medio, generan un mismo montante o capital final o capital actual en este caso. ¿Vale? Con lo cual, si hacemos por el procedimiento tradicional, procedimiento completo, procedimiento rudimentario, que es el que nos llevaría más trabajo, el descuento o la actualización de cada uno de los flujos futuros, de cada uno de los términos de la renta, podemos aplicar bien el tanto semestral efectivo, bien el tanto anual efectivo, el que nos interese, teniendo en cuenta que la periodicidad, el número de periodos que descuento según uno y otro es distinto. Si trabajo en años, como los tipos son semestrales, descontaré medio año y medio. Si trabajo en semestres, como el tipo semestral, descontaré un semestre, 2 semestres, 3 semestres. ¿Vale? Nuestra fórmula recurrente, sin embargo, requiere que el tipo de interés que introducimos en la A sub NI esté expresado en la misma unidad de tiempo con la que se generan los capitales. ¿Vale? Lo de la línea roja no es equivalente a la primera expresión porque el resultado ya directamente se ve que matemáticamente no es equivalente, con lo cual no nos vale. ¿Vale? La explicación que hay detrás es que la A sub NI, esta expresión considera que el tipo de interés que introduces está expresado en la misma unidad temporal que el capital constante. Con lo cual, esta fórmula recurrente nos sirve cuando la periodicidad con la que se genera el capital es idéntica a
la unidad de tiempo en la que está expresado el tipo de interés. Si los capitales se generan semestralmente en la fórmula necesariamente para que se cumpla, para que esta fórmula sea cierta matemáticamente y por tanto nos sirva para calcular el valor actual de forma resumida, debemos introducirle el tipo de interés semestral, siempre que los capitales se generen con periodicidad semestral. ¿Vale? O sea, es así porque no se cumple la relación y porque la relación se cumple matemáticamente cuando el tanto de interés está expresado en la misma unidad de tiempo que la periodicidad con la que se generan los capitales. ¿De acuerdo? Con lo cual, para utilizar nuestras fórmulas recurrentes hay unas condiciones. En rentas constantes son las que hemos comentado. En renta variable comentaremos las suyas propias. ¿Vale? En cualquier caso, sí que podemos trabajar con tantas equivalentes si hacemos el descuento con la actualización de cada uno de los capitales individualmente. Y en ese caso podemos trabajar con el que más nos guste, con el semestral o con el anual. ¿De acuerdo? Valor final. El valor final de esta renta, el S sub GNI, hemos dicho que es el A sub GNI, el valor actual, multiplicado por 1 más I elevado a N. El valor que hemos calculado en el momento 0 trasladado al momento N. Pues bien, el valor final va a ser el término constante 100 por el valor actual. Con nuestra fórmula recurrente, esta sería la A sub GNI pequeñita, en la que tenemos que introducir el tipo de interés efectivo semestral en la misma periodicidad que las rentas, que la periodicidad con la que se genera cada uno de los términos de la renta, y este importe, que sería la A sub GNI, el 100 por la A sub GNI pequeña, nos lo llevamos 5 semestres al tanto de interés efectivo semestral para calcular su valor final. ¿De acuerdo? Esto sería equivalente a llevarnos este mismo valor, en lugar de 5 semestres al tanto semestral, 2 años y medio al tanto anual. Fijaros, llevarnos el valor del momento 0, el valor actual, al momento N, no es más que capitalizar 5 semestres. Es equivalente financieramente capitalizar 5 semestres al tanto de interés efectivo semestral que capitalizar 2,5 años al tanto de interés efectivo anual. ¿Vale? Esto y esto sí es equivalente. Aquí utilizo el efectivo, aquí utilizo el anual. Pero es que esta operación no es más que capitalización compuesta pura y dura, trasladar del momento 0 al momento N un capital determinado. Siempre se exigirá la misma periodicidad en tipo de interés y términos en la fórmula recurrente. Esto y esto es invariable. Aquí no puedo introducir un tipo de interés efectivo anual si los términos se generan semestrales. ¿Vale? Pero para llevarme el V0, el valor actual, al momento final, sí puedo utilizar o el semestral, capitalizando 5 semestres, o el anual, capitalizando 2,5. ¿De acuerdo? Como veis, lo que no sería válido en ningún caso es introducir un tanto anual en nuestra fórmula recurrente. Las fórmulas recurrentes exigen requisitos, ¿vale? El movimiento de capitales exigen coherencia financiera. Si utilizo un tanto efectivo semestral, N, el número de periodos, está en semestre. Si utilizo un tanto efectivo anual, N, el número de periodos, está en años. 5 semestres, 2,5 años. ¿De acuerdo? Esto cuando le vayáis dando una vuelta y vayáis trabajando, veréis que todas estas relaciones, que son las relaciones financieras básicas, que no es más que entender el mecanismo, el funcionamiento de la capitalización simple y compuesta, más la compuesta, porque tiene más peso, y las rentas, préstamos, empréstito, como os digo, con carácter general, se trabaja con la ley o con el régimen de capitalización compuesta, no es más que entender el funcionamiento del movimiento de operaciones. ¿Vale? O sea, no es tanta memorística y tanto machacarse, es entender qué hay detrás, qué movimiento hay detrás. ¿Vale? Y luego ya veis que con aprendernos una o dos formulillas que podemos incluso deducir. Pasa que yo en el caso de, por ejemplo, esta de valor actual, pues en lugar de deducciones matemáticas, oye, basta con apuntarlo en un folio. Cada mañana cuando uno se levanta de la cama, lo primero apuntar la fórmula, se equivoca, lo pone correcto en rojo y deja el folio en la mesilla. Por la noche antes de acostarse mira el folio y dice, hey, esta mañana cuando me levanté me equivoqué. No es elevado a menos n, que es elevado a n. O no es elevado a n, que es a menos n. Cuando se levante por la mañana, vuelve a escribirlo de cero. Y se lo vuelve a corregir. Seguramente la segunda mañana ya las pone correctas. De aquí al examen tenemos tiempo de aprendernos por ese sistema tan simple las 5 o 6 fórmulas que tenemos que tener de memoria en la cabeza de cara al examen. Y lo demás es entender la operativa financiera. ¿Vale? Por supuesto, el que se quiera memorizar toda la mecánica financiera de cara al examen,
pues es un trabajo muy duro. El que intente entender lo que hay detrás de las operaciones básicas, por lo menos el 90% de lo que se puede plantear en un examen, que es lo que vamos a repasar aquí, lo puede preparar más que sobradamente, pues eso, estudiándose 4, 5, 6, 7 fórmulas o relaciones, ¿vale? Y luego entendiendo la mecánica que hay detrás. Pues bien, hemos visto rentas constantes, post y pre, valor actual y valor final. Vamos a ver lo que es una renta diferida. Una renta diferida es aquella que se valora con anterioridad a su origen. Nosotros, el origen de una renta es el momento cero. Una renta diferida es cuando nos pidan calcular el valor en un momento anterior. Por ejemplo, nos digan calcular el valor hoy de una renta que se iniciará dentro de 3 años y nos dan las características de la renta. De término constante 100, durante 10 años tal. Vale, nos están pidiendo la valoración hoy de una renta que se inicia dentro de 3 años y con duración 10 años, es decir, que finaliza en el año 13. ¿Cuál es el diferimiento de esa renta? El diferimiento de esa renta son los 3 años anteriores al inicio de su operación. Muy bien, nosotros con las fórmulas que hemos estudiado hasta ahora, la genérica, la única que debemos aprendernos de memoria, es la del valor actual de una renta unitaria de n términos postpagables. Pues si nos están pidiendo que calculemos en un momento anterior el valor de la renta, en un momento t, nosotros sabemos el valor aquí. Si para llevarnos el valor de aquí a aquí en capitalización compuesta, recordad, multiplicamos por 1 más i elevado a n términos, para traerlo de aquí a aquí en capitalización compuesta habrá que dividir por 1 más i elevado a los n términos que haya entre 0 y el periodo anterior, que se denomina con d, pero no es más que un descuento en capitalización compuesta. ¿Vale? Nuestro valor actual que calculamos con nuestra fórmula de su GNI, nos lo traemos el periodo de diferimiento de años. ¿Vale? Lo dividimos entre 1 más i elevado a d. Por tanto, el valor en el momento t, el valor en un momento anterior, para una renta diferida es tan simple como calcular su valor actual, su valor aquí, la a su GNI, que ya sabemos, aquí, en el momento cero, y descontarlo el número de periodos del diferimiento, de años, de días, de meses, lo que sea. ¿Cómo se descuenta en capitalización compuesta? Dividiendo por 1 más i elevado al periodo, al número de periodos, al número de años de diferimiento. ¿Vale? Con lo cual no es más que trasladar en capitalización compuesta un capital que está en un momento a un momento anterior. No es más que hacer un descuento en capitalización compuesta, un descuento racional. Es decir, si en capitalización compuesta decíamos Cn es igual a C0 por 1 más i elevado a n. Ahora lo que quiero es traerme un momento actual, despejo la C0, Cn, lo que estaría en el momento posterior, nuestra su GNI, entre 1 más i elevado a n, para calcular el C0. Ahora la Cn sería el valor actual y la C0 el momento anterior. ¿Vale? Con lo cual no estamos más que descontando nuestro valor actual el periodo de diferimiento que nos indique. ¿De acuerdo? Un ejemplo en rentas diferidas y así vemos otro ejemplo de rentas constantes. Nos piden que calculemos el valor actual y el valor final de una renta cuya duración es de 5 años con términos anuales prepagables de 2.700 euros, sabiendo que se empieza a devengar dentro de 3 años. Tanto de valoración 11%, efectivo anual. Términos anuales, tanto efectivo a anual. Con lo cual aquí, lo primero que hay que plantearse, ¿tengo el tipo de interés que necesito para aplicar mis fórmulas recurrentes? En este caso, sí. Y además es un tanto efectivo, con lo cual es una I que es aplicable directamente. Recordad, lo primero que hay que hacer siempre es ver qué tipo me dan. ¿Me dan un tipo nominal? Pues hay que transformarlo a efectivo. ¿Me dan el efectivo de la periodicidad de los términos? Lo aplico directamente. ¿Que no? Pues hay que hacer el tanto efectivo equivalente a la periodicidad de los términos con que se genera, la periodicidad de los términos o capitales que genera la renta. ¿De acuerdo? Renta diferida a 3 años. ¿Por qué? Porque la renta empieza dentro de 3 años. Con términos prepagables, 5 años, 5 términos de 2.700. Dibujito. La renta tiene términos prepagables, o sea, en el año 0, a comienzo de la operación, ya se generan 2.700. 5 términos, duración 5 años, prepagables de 2.700 euros. ¿Vale? Que se empieza a vengar dentro de 3 años. Es decir, a nosotros nos están pidiendo el valor hoy,
un valor actual de una renta diferida a 3 años. Nos están pidiendo que nos traigamos el valor actual de una renta que comienza a devengarse dentro de 3 años al momento cero. Con lo cual nosotros calcularemos nuestro valor actual de nuestra renta pre, nuestra A sub NI con 2 puntitos, que ya sabéis que es la A sub NI sin puntito multiplicado por 1 más I, y esto habrá que descontarlo en capitalización compuesta a 3 periodos. Ya sabéis que multiplicar por 1 más I elevado a menos n es lo mismo que dividir por 1 más I elevado a n. ¿Vale? O sea, esto sería equivalente a poner A sub NI con puntitos dividido entre 1 más I elevado a n, a 3. ¿De acuerdo? Con lo cual la nomenclatura que se utiliza en este tipo de rentas para el diferimiento sería 3 en un superíndice con una rayita, A sub NI con 2 puntitos. ¿Vale? ¿Qué hay detrás de esto? El valor actual de una renta pre, que ya sabéis que es el valor actual de la renta post, nuestra A sub NI multiplicado por 1 más I, este es el valor actual de la renta pre, y esto hay que descontarlo 3 periodos al tanto de valoración del 11%. Tan difícil como calcular nuestro valor actual aquí y traérnoslo 3 años, el periodo de diferimiento. ¿De acuerdo? Ya veis aquí nuestra sub NI, nuestro valor actual de una renta unitaria de n términos al tanto de valoración y postpagable, nuestro término C es de 2.700, como es pre, multiplicamos por 1 más I y es 11, por tanto, por 1 con 11, ya tendríamos esto, y esto no lo diferimos, lo anticipamos, lo descontamos en capitalización compuesta al 11%, 3 periodos. ¿Vale? Nos daría un valor en el momento de cálculo, en el momento T, en el momento diferido 3 periodos, de 8.099,12 euros. ¿Entendido? Ya veis que la operativa matemática o financiera que hay detrás es siempre la misma. ¿Vale? La dificultad está en conocer la terminología, que esto pues uno cuando no lo ha visto nunca le suena chino, pero cuando empieza a trabajarlo y a familiarizarse, pues ya veis que no es más que hacer un eje cronológico, saber dónde se sitúan los capitales y qué me están pidiendo, dónde trasladarlos. Luego la mecánica, la operativa, puramente financiera que hay detrás siempre es la misma, son desplazamientos de capitales en base a una ley financiera determinada, generalmente la capitalización compuesta. ¿De acuerdo? Muy bien, el valor final de una renta diferida. Esto lo sabemos ya de sobra. Hemos dicho que calculamos nuestro valor en el año 0 y el valor en el año T será el diferimiento, esos 3 años, del valor actual del año 0. Muy bien, ahora tenemos el valor en el momento T y nos piden el valor final. Pues tenemos dos opciones, o traernos el valor del año 0, 5 años, multiplicando por 1 más I elevado a 5, o traernos el valor del año T, que es lo que hace el ejercicio, a 1 más I, capitalizar en compuesta, a 1 más el tipo de interés, 8 años. Los 5 años de la operación más los 3 años de diferimiento. Es lo que hace aquí. Valor final en el año 5 es el valor en el año T, es decir, la expresión de 3 barritas, renta prepagable de 5 términos al 0,11 que hemos calculado antes, o sea, el valor aquí capitalizado 8 años al 11%, de T, que sería menos 3 a 5, son 8. ¿Vale? Pues tan simple como eso. Que quisiéramos aplicar la fórmula, la S sub NI, pues pagable, n términos, etcétera, pues ya sabéis que en lugar de 1 menos 1 más I elevado a menos n partido por I, es 1 más I elevado a n menos 1 partido por I. Esta es la genérica de la post. Como es pre, multiplico por 1 más I. Y los 2.700 es el término constante. El S sub 5, o sea, aquí en este segundo cálculo, que como veis es equivalente, no importa el primero, lo que estamos haciendo es llevarnos cada uno de estos capitales según la fórmula recurrente al momento 5. Con lo cual en la fórmula estamos metiendo 5 periodos. ¿Vale? Lo más simple, tenemos el valor en T, nos piden el valor en 5, periodo de diferimiento 3 años, más 5 años de la operación, capitalización en compuesta 8 años, por 1 más I elevado a 8. ¿Vale? Vámonos a lo intuitivo, vámonos a lo sencillo, vámonos a lo simple. O sea, nosotros tenemos que plantear una solución financiera correcta. ¿Vale? Nadie nos pide que apliquemos, que no sepamos la fórmula del valor actual postpagable, del valor final postpagable, del valor actual prepagable.
del valor final prepagable. No, nosotros aprendemos uno y conociendo la relación que existe entre todos ellos, actuamos. Nosotros aquí nos han pedido el valor actual o el valor según un periodo de diferimiento de 3 años y ahora nos piden el valor final. Pues si yo ya tengo este valor calculado, ¿para qué me voy a poner a calcular churros? Lo capitalizo 8 años al tipo compuesto del 11% y calculo el valor al final del año 5. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es una renta anticipada? Pues son rentas que se valoran con posterioridad a su momento final. ¿Vale? Intuitivamente, sin conocer lo que hay detrás, yo diría que la renta diferida sería esta y la renta anticipada es la otra. ¿Vale? Pero daos cuenta que el sentido de la terminología que se aplica para la renta diferida o anticipada se refiere al momento respecto del momento de cálculo. ¿Vale? En la renta diferida que hemos visto anteriormente, ¿vale? Respecto del momento de cálculo, la renta está diferida a 3 periodos. Respecto al momento de cálculo, la renta comienza dentro de 3 periodos. ¿Vale? Y en las rentas anticipadas, respecto del momento de cálculo, la renta finalizó hace H periodos. ¿Vale? Entonces, rentas anticipadas se valoran con posterioridad a su final. El final de esta renta de n términos es el año n. Y se nos está pidiendo que realicemos su valoración transcurrido H periodos. ¿Vale? Si para traernos en las rentas diferidas lo que hacíamos era descontar o actualizar el número de periodos de diferimiento en compuesta, para las rentas anticipadas, lo que vamos a hacer es capitalizar el número de periodos en compuesta. Si tenemos el valor final para llevarlo al momento de valoración, habrá que multiplicar por 1 más i elevado al número de periodos de anticipación, en este caso. ¿De acuerdo? Con lo cual tendremos nuestro valor final y lo multiplicaremos por 1 más i elevado a h. ¿Vale? Por tanto, el valor en el momento n más h, en el momento de valoración anticipado, con anticipación, incluido el periodo de anticipación, va a ser nuestro valor, el valor final de la renta, el VN, que ya sabemos calcular, capitalizado el periodo de anticipación que nos indiquen. H periodos en compuesta, 1 más i elevado a h. ¿Vale? Lógicamente, si tenemos el valor aquí, el valor actual aquí, en el momento 0, y nos piden que calculemos el valor final, el momento n más h, pues nosotros tendremos que capitalizarlo en compuesta, 1 más i elevado a n más h. ¿Vale? El 1 más i elevado a h es un valor final, el valor que tenemos calculado en n, trasladado a n más h, h periodos. Pero si tenemos el valor actual, que nosotros como vamos a aprender, nos vamos a aprender de memoria la fórmula recurrente de los cálculos del valor actual, pues igual nos es más cómodo calcular el valor actual. Muy bien, valor en el momento de valoración con anticipación, capitalización compuesta, mi valor actual por 1 más i elevado a n, ya lo tendría en el momento n, más h, ya lo tendría en el momento h. ¿De acuerdo? Ejemplo de rentas anticipadas. Se nos pide que calculemos valor actual y valor final de una renta de 3 términos anuales pospagables de 1.000 euros si la valoración al 7% anual se efectúa a los 8 años de comenzada la renta. Por tanto, es una renta anticipada que se valora 5 años después del último pago. Nos dicen renta de 3 términos pospagables, fin de la renta en el año 3, valoración al 7% anual y nos dice que calculemos el valor actual y final si la valoración se realiza, se efectúa a los 8 años de comenzada la renta. Muy bien, nos están pidiendo el valor en el año 0 y el valor en el año 8. Valor en el año 0. Actualización de cada uno de los flujos derivados de la renta al tipo de interés anual. Cada uno de los flujos es anual, con lo cual ya tengo el efectivo anual que necesito del 7%. Valor actual, nuestra formulita, C por A sub NI, N 3 años y 0,07.
meto nuestra formulita cada uno de los datos, nos da un importe, un V0, un valor actual, un C sub 0 en compuesta de 2.624 euros con 32 céntimos. ¿Vale? Ahora me están pidiendo el valor final, determinado, efectuado a los 8 años, es decir, el valor en 8. Muy bien, pues he dicho que el valor en 0 es 2.624,32, el valor en 8 será el 2.624,32 capitalizado en compuesta al tipo de interés del 7%, 8 años. Este resultado sería equivalente a trasladar 5 años en compuesta el valor final. Lo que decíamos antes, si lo tenemos aquí, para llevarlo al 8 hay que capitalizarlo en compuesta al 7%, 8 años. Si lo tenemos aquí, que sería ese su GNI, hay que capitalizarlo en compuesta para llevarlo al año 8 al tipo de interés del 7%, 5 años. ¿De acuerdo? Con lo cual los conceptos de anticipación o diferimiento no es más que saber en qué momento me piden la valoración y mover mis capitales calculados con mis fórmulas recurrentes hacia adelante, descontando en compuesta, hacia atrás, capitalizando en compuesta, multiplicando por 1 más i elevado a n, dividiendo entre 1 más i elevado a n, según lleve capitales hacia adelante o traiga capitales hacia atrás, anticipe, descuente o capitalice. ¿De acuerdo? Esto es todo lo que hay que saber de las rentas constantes. Ya lo iréis viendo cuando estéis haciendo vuestro repaso y enfrentando a los ejercicios. Esto es lo que debéis dominar. Yo de hecho os aconsejo, ahora de cara a los repasos, que volváis a ver la sesión y vayáis tratando de entender todo un poco más despacito. Yo estas fórmulas, este formulario que yo os he dado el otro día de simple compuesta y hoy os doy de rentas constantes y os daré de rentas variables, lo apuntéis en la cara de un folio. ¿Vale? Cuando estéis enfrentando para repasar a los ejercicios del manual, tratad de resolverlos a partir de estas fórmulas. Al principio poneros el formulario al lado, a modo de chuletario, ¿vale? Y ya veréis cómo con estas fórmulas y conociendo las relaciones que existen en las operaciones podéis calcularlo todo. Por supuesto, luego de cara al examen, estas fórmulas, en el caso de rentas constantes, esta, a su GNI, hay que saberla de memoria. El resto no hace falta saberlas de memoria, con que sepamos la relación que existe, suficiente para aplicarlo. A su GNI 1 menos 1 más i elevado a menos n partido por i. Esto ya sabemos. Mañana por la mañana nos levantamos y intentamos apuntarla en una hoja, sin mirar nada. Probablemente nos equivoquemos. Nos vamos al formulario, lo corregimos en rojo, lo dejamos en la mesilla. Antes de acostarnos, miramos nuestra hoja. Vemos en qué nos equivocamos esta mañana cuando lo apuntamos. Muy bien, folio debajo de la cama, dormir. Mañana cuando me levante por la mañana, sin mirar lógicamente la corrección del día anterior, intento apuntar la fórmula. Casi con total seguridad, la segunda mañana ya la apuntáis correctamente. Así con las 6-7 fórmulas que hay que hacer, en 3, 4, 5 días tenéis el formulario de memorieta. ¿Vale? Y ya veréis con la práctica, cuando vayáis trabajando y entendiendo las operaciones que estamos explicando, la relación que existe entre valores actuales, valores finales, valores pre, valores post, cómo con estas fórmulas os podéis enfrentar a cualquier ejercicio. ¿De acuerdo? Por tanto, única fórmula de memoria, esta, A sub GNI. ¿Vale? Ya sabéis que esto es el valor actual de una renta unitaria, término 1, de n términos y tipo de interés. Y postpagable. Cuando ya el término no es unitario, sino que es un término C, 100, 1000, 10.000, será nuestra sub GNI por 100. Con lo cual, valor actual de una renta postpagable, C por A sub GNI. Como hemos visto antes, valor final, el actual por 1 más i elevado a n. Me llevo del momento 0 al momento n en capitalización compuesta. Con lo cual, para saber el valor actual y el final, no hace falta más que saber que del momento 0 al momento n se capitaliza multiplicando por 1 más i elevado a n. No hace falta más que saber la relación de compuesta. Esto es compuesta pura. Me capitalizo un capital del momento 0 al momento n. ¿De acuerdo? Ya hemos visto que el valor actual pre es el valor actual post multiplicado por 1 más i. Porque habíamos dicho que el post nos calculaba en el momento 0. Se traía el primer capital un año. Con lo cual, si es pre, el primer capital se genera al momento 0, me estaría calculando el valor actual en el momento menos 1. Multiplico por 1 más i para llevarlo al momento 0. De post a pre, multiplico por 1 más i. De actual a final, por 1 más i elevado a n. Valor final, pues exactamente igual. Es el valor actual pre por 1 más i elevado a n. O sería el valor actual post por 1 más i elevado a n.
que sería lo mismo que el valor actual post por 1 más i elevado a n más 1. ¿Vale? En cualquier caso, partimos siempre del valor actual post. Valor final post, 1 más i elevado a n. Valor final pre, pues el post por 1 más i. ¿Vale? Diferimiento, número de periodos de diferimiento, descuento en capitalización compuesta. Valor en cero, descontado de periodos. Anticipación, pues lo mismo. Valor final, descontado h periodos, o valor en cero, que es el valor que nosotros generalmente calcularemos, porque es la fórmula que no sabemos, con lo cual es más rápido, o valor en final, valor en n, capitalizado en compuesta h periodos, o valor en cero, capitalizado en compuesta n periodos, más h periodos. ¿De acuerdo? Esto es todo lo que nos hace falta de rentas constantes. Rentas variables, veamos. Variables en progresión geométrica, en este caso, conjunto de capitales, al igual que las constantes. Esta es la definición de renta equidistantes en el tiempo, ¿vale? Con la particularidad de que sus cuantillas, en lugar de ser constantes, un término constante C, varían siguiendo una progresión geométrica, ¿vale? Cada término es el anterior multiplicado por algo, por Q, por la razón, ¿vale? En geométrica es multiplicado por algo, en aritmética es sumando algo. Decíamos que las fórmulas que analizamos para las rentas constantes deberían cumplir unos requisitos, en este caso idénticos requisitos, pero teniendo en cuenta que aquí términos y tantos de valoración, que era lo que debería coincidir en compuesta, deben también coincidir con la razón de la renta. ¿Vale? Por lo tanto, si la razón es anual, en nuestras fórmulas recurrentes el término y el tanto de valoración debe ser anual. ¿Vale? Ya veremos cuando veamos las fraccionadas que la clave la marca la razón de la renta. Y aquí de nuevo indico, no olvidar que una renta no es más que un conjunto de capitales generados con una cierta periodicidad en el tiempo, que su valor actual es la suma del valor actual de cada uno de esos capitales, ¿vale? Y su valor final la suma de los valores finales de cada uno de esos capitales. ¿Esto para qué lo pongo? Por si alguien el día del examen se olvida de nuevo de la fórmula recurrente de la progresión geométrica o aritmética, por favor, aplicad al primer capital de 1000 la progresión del 1,20, el segundo 1200, el tercero, así sucesivamente. Y esos capitales los trasladáis en compuesta al momento 0 o al momento n. Descontáis, actualizáis o capitalizáis. ¿De acuerdo? Bueno, pues el valor actual de una renta post en progresión geométrica. El primer término C, el segundo término es C por Q, el tercer término CQ cuadrado. Esta es la relación que cumplen los términos de esta renta en progresión geométrica post pagable. Muy bien, el valor actual, como decíamos antes, para términos post pagables se viene al momento 0. Esta fórmula recurrente nos va a calcular el valor actual de cada capital. Este valor actual, como os acabo de comentar, no es más que el valor actual en compuesta de cada uno de los capitales. C, CQ, CQ cuadrado, esta es la relación de cada uno de los capitales, ¿vale? Y el valor actual no es más que la suma del valor actual de cada uno de los capitales futuros. Como si son n periodos fueran 50, 100 o 1500, sería inhumano plantear esta igualdad. Existe una fórmula recurrente que esta también intentaremos aprendernos de memoria por el procedimiento del folio y la mesilla y corrigiendo en rojo. ¿Vale? Ya veréis que no es complicado. Pero si esta fórmula el día del examen no me la sé, yo planteo esta igualdad con los mismos puntitos. Yo sabré el 1, el 2, el 3 y sabré el n-1, el n, etcétera. ¿Vale? Si son 1500 términos, como es inhumano, yo pondré 3 puntitos y los 3 últimos. Pero yo al evaluador le digo, oiga, mire, esto es esto. El valor actual que usted me pide es el cálculo de este valor actual. Yo no me he aprendido de memoria esta fórmula porque no he tenido tiempo, me la aprendí y se me ha olvidado. Pero yo sé lo que usted me pide. Igual no me pone la calificación total porque el valor actual numérico no se lo voy a poder poner, porque no voy a poder actualizar 1500 términos. ¿Vale? Pero lo que no me va a poner es un 0. Esta fórmula recurrente nos sirve cuando Q es distinto de 1 más I. Ya veis que el denominador es 1 más I menos Q. ¿Vale? Si Q fuera igual a 1 más I, esto sería 0, con lo cual no nos serviría esta relación recurrente. En ese caso la relación es esta. ¿Vale? Bueno, en el manual tenéis matemáticamente cómo se llega a estas fórmulas. A mí me cuesta más
hacer la deducción pierdo más tiempo que meterme esta formulita de memorieta a la cabeza, ¿vale? Por el procedimiento código. Con lo cual esta fórmula, esta, sobre todo, porque normalmente Q es distinto de 1 más I, esta sobre todo de memorieta, ¿vale? Y ahora bien rápido, hemos visto la fórmula que hay que meterse de memorieta al valor actual. Para una renta post, muy bien, pues el valor final para una renta en progresión geométrica post es el valor actual por 1 más I elevado a n, lo que acabamos de ver para las constantes. Ahora, valor actual de la pre, pues es el valor actual de la post por 1 más I. Y el valor final de la pre es el valor actual de la pre por 1 más I elevado a n. Exactamente lo mismo con compuesta. De post a pre por 1 más I. De actual a final por 1 más I elevado a n. Estas formulitas que están en verde, con el cuadro en verde, no hay que memorizarlas. Hay que saber que para llevar un término del momento 0 al n, en compuesta hay que multiplicar por 1 más I elevado a n. Esto ya lo sabemos todos. Esto tampoco hay que memorizarlo. Sabiendo el valor actual post, si la renta es pre, calculo el post y lo multiplico por 1 más I. Porque sé que el pre, que cuando es pre, esta fórmula del valor actual me estaría calculando el valor actual en un periodo anterior al primer capital, en un menos 1. Como yo lo quiero en 0, capitalizo este valor actual, un año, me lo llevo de menos 1 a 0. Esto es todo lo que hay que saber de rentas variables en progresión geométrica. Si es diferida, 3/4 de lo mismo. Yo ya sé mi valor actual de una renta post en progresión geométrica de razón Q, primer capital C, n términos y tipo de interés I. Diferida de periodos. Estupendo. Descontada en capitalización compuesta de periodos. Como decía antes, 1 más I elevado a menos D es lo mismo que dividir entre 1 más I elevado a D en positivo. Esto es el descuento compuesto. Pues igual que antes, mi valor actual lo descuento de periodos. Lo anticipo al momento que me pidan, según los años de diferimiento. Renta anticipada, 3/4 de lo mismo. Mi valor actual me lo llevo H más N periodo en compuesta. Ejemplo, me piden determinar el valor actual de los ingresos de una empresa para los próximos 15 semestres. Me dicen que el primer periodo, los ingresos son de 500 euros y se estima que se van a incrementar semestralmente al 8% durante los 10 primeros semestres y se mantendrán constantes a partir de entonces. Es decir, los 10 primeros semestres se incrementan al 8%. ¿Vale? 1,08 de razón de la progresión geométrica. Y a partir del 10º semestre se mantienen constantes. En 500 por 1,08 elevado a 9, 500 por 1,08 elevado a 9. ¿De acuerdo? Muy bien. Tipo de la valoración, 21% efectivo anual. ¿Qué es lo primero que nos planteamos cuando nos enfrentamos a un ejercicio? ¿Qué tipo me dan? Es el que tengo que aplicar en mi ejercicio. En el caso de las fórmulas recurrentes hemos dicho que para aplicar la fórmula recurrente, periodicidad en la que viene expresado los términos, en este caso semestrales, debe coincidir con la unidad de tiempo o la periodicidad del tanto que utilizo. Como este es efectivo anual, deberé calcular el efectivo semestral para poder aplicar mi fórmula recurrente. Con lo cual, lo primero que haré es calcular el efectivo semestral, planteando mis relaciones de tanto equivalentes que todos conocemos. Obtengo un efectivo semestral del 10%, tipo con el que debo trabajar para aplicar mis fórmulas recurrentes. ¿Vale? Como veis, esta renta está constituida por dos rentas con características distintas. La primera renta, la que va del año 0 al periodo 10, es una renta que crece en progresión geométrica a razón Q del 1,08. ¿Vale? Cada término crece un 8% respecto del anterior, hasta el término 10. Y a partir del año 10 hay una renta con otras características. Es una renta constante hasta el semestre
no año. Desde el semestre 10 hasta el semestre 15, una renta constante con término constante C, 500 por 1,08 elevado a 9. ¿De acuerdo? Entonces, el valor actual va a ser la suma de el valor en cero de la primera renta, la que está en el primer recuadro, que es la renta en progresión geométrica de primer término 500, razón 1,08, 10 semestres de duración y 10% de tipo semestral, más el valor en cero del valor actual de una renta constante de 5 términos, de 5 semestres al 10%. Este valor actual estaría calculado aquí. Como hay que sumarlo en cero para calcular el V0, este valor lo descuento en compuesta al 10% semestral 10 semestres. Por tanto, una renta constante cuyo valor actual calcularé aquí y descontaré para traerme al momento cero, y una renta en progresión geométrica cuyo valor directamente calcularé en cero. El valor actual es C por el churro de fórmula de valor actual, pospagable, en este caso es pospagable, con lo cual no hay que hacer transformación alguna, más C 500 por 1,08 elevado a 9, esto es C para la renta constante, la segunda renta constante, por el valor actual de la renta post, esto sería el A mayúscula sub 5010, el 500 por 1,09 por el valor actual de la post, 5 periodos al 10%, esto sería el valor actual en el semestre 10, como estamos calculando el valor actual en 0, lo descuento 10 semestres al tipo de interés semestral del 10%. ¿Entendido? Carlos, Javier, Jaime, Esteban, ¿está clara esta operación? María Dolores, de acuerdo. Vale, esto es lo que nos importa, ¿eh? O sea, esto es lo que nos interesa, esto es todo lo que debemos saber de operaciones financieras. Si nosotros ya a día de hoy empezamos a entender la mecánica que hay detrás, y lo vamos a conseguir, ya tenemos la simple compuesta que es la base, ahora nos vamos a las rentas, nosotros el día del examen planteamos una solución. ¿Vale? O sea, una solución planteamos. Lo que no sé si llegaremos al número final, porque a lo mejor pues no nos ha dado tiempo a meternos de memorieta en la cabeza una determinada fórmula. O hay un tipo concreto que no hemos visto en clase, cómo era la fórmula específica recurrente. Muy bien, nosotros no vamos a ver todas las fórmulas recurrentes, las de simple no las pienso ni nombrar. Pero si a nosotros se nos da una renta y nos dicen que valoremos en régimen de simple, nosotros no sabemos traer todos los capitales futuros de la renta al momento actual aplicando la simple. Porque lo hemos estudiado el otro día, sería lo que es el descuento racional, despejar la C sub 0 para traernos al momento actual. Eso lo sabemos hacer, ¿vale? Si nos dan una renta rarísima, no sé cómo sale la progresión, no sé qué, es perfecto, calcula los capitales, haz un eje cronológico y ahora plantea el cálculo financiero aplicando compuesta del valor actual, ¿vale? Con lo cual me interesa mucho que vayáis entendiendo la operativa que hay detrás. Esteban dice que esto es como contabilidad, que es muy amplio y nunca tiene fin. A ver, no es que no tenga fin, es que se pueden plantear operaciones financieras con las características que al examinador le dé la gana. O sea, pueden plantear una operación que no está en nuestro manual de 700 y pico de páginas. Y mira que nuestro manual viene, desde mi punto de vista, baja. O sea, en nuestro manual ya hay bastante materia que podríamos resumir. ¿Por qué no se resume? Porque, hombre, sois opositores. Nosotros no nos podemos arriesgar a empezar a quitar materia, y que llegue al examen y os planteen una renta en progresión geométrica, nosotros hayamos decidido que esto no es importante. No, esto es importante, ¿vale? Pero claro, se pueden plantear cientos y cientos de operaciones que no están en este manual, pese a que este manual ya contiene materia de sobra, ¿vale? Pero si nosotros lo básico, el funcionamiento, la operativa financiera que hay detrás, muy bien, nosotros al señor que nos pone el ejercicio no le daremos el resultado definitivo numérico, pero el planteamiento de la operación, su eje cronológico con la descripción del planteamiento, ese se lo clavamos, ¿vale? Que esa pregunta tenía medio punto o un punto, muy bien, pues no me dé usted medio punto o un punto, pero deme 0,4 o 0,8. Que me conformo, que lo importante en este examen tener en cuenta que es la contabilidad. El peso de las operaciones financieras, bueno, pues está ahí, el ejercicio hay que hacerlo, pero bueno. ¿Vale? Bueno, continuamos. Progresión aritmética.
Primer término C, segundo C más C, tercero C, el C3 sería el C2 más D, es decir, el C más 2D, o sea, cada año se va incrementando el término anterior en D, en la razón D, ¿de acuerdo? Pues si nosotros conocemos esta relación y la fórmula en el año n será C más n menos 1 multiplicado por D, ¿vale? Podríamos plantear igualmente nuestro eje cronológico una descripción de una operación en progresión aritmética. Conjunto de capitales, igualmente, definición de renta, equidistantes en el tiempo. ¿Vale? En este caso, sus cuantías varían siguiendo una progresión aritmética. Cada término es el anterior, aumentado o disminuido en una misma cuantía D. ¿Vale? Renta pospagable, churro de fórmula, a la hojita que va a la mesilla de noche. ¿Vale? Esta de memoria. ¿Cómo se llega a esta fórmula? Pues por un procedimiento que a mí me resulta muy costoso. Al que le resulte simple lo tiene en el manual. No sé si está bien en el manual. Pero bueno, si no en internet busca deducción, fórmula, renta variable en progresión aritmética, renta pospagable y le vendrá el churro de deducción matemática. ¿Vale? Yo ya sabéis, en lo que creo que es más fácil memorizar que razonar, os pongo la fórmula. Y para mí en este caso es más fácil memorizar por ese método. ¿Vale? Valor actual de la renta pospagable en progresión aritmética de razón D, primer término C, n término CI. Este churro. Valor final, el único churro que nos vamos a aprender de aritmética por 1 más i elevado a n. Esto de que el valor final es el valor actual capitalizado en compuesta n periodos, lo hemos dicho para las constantes, para las variables en progresión geométrica y ahora para la aritmética. Ya no lo sabremos. Si en lugar de pos es pre, nuestro churro por 1 más i, porque este churro hemos dicho que los valores actuales pos nos dan el valor en el momento 0. Si es pre, nos van a dar el valor en el momento menos 1, con lo cual multiplico por 1 más i y me lo llevo al momento 0. ¿Vale? El valor final en pre, pues va a ser 1 más i por el valor final en pos. ¿Cuál hemos dicho que es el valor final en pos? El valor actual por 1 más i elevado a n. Con lo cual esto lo podríamos haber sustituido por valor actual por 1 más i elevado a n por 1 más i, que es lo mismo que el valor actual por 1 más i elevado a n más 1. ¿Vale? Daos cuenta, o sea, si hacéis el dibujito, según donde calculéis. Vosotros cuando hagáis el dibujito del eje cronológico, situad donde hacéis el cálculo. Y la fórmula que os lleva a ese cálculo. Y si ahora tenéis que llevarlo al final, por 1 más i n. ¿Vale? Si el calculito está en menos 1 y tenéis que llevarlo al 0, por 1 más i. Si del calculito en menos 1, ¿vale? Por ejemplo, tenéis el valor actual de una renta post, pero que los términos se generan pre, sabéis que está calculado en menos 1. Ahora te lo quieres llevar al final, por 1 más i elevado a n más 1. ¿Vale? O sea, según, no es más que ir viendo gráficamente a dónde traslado los capitales. En compuesta es hacia adelante, por 1 más i elevado a n. Hacia atrás, entre 1 más i elevado a n. Renta diferida, hacia adelante, entre 1 más i elevado a n, o multiplicado por 1 más i elevado a menos n, menos d, periodo de diferimiento en este caso. ¿Vale? Nuestro churro, el único que nos aprendemos. ¿De acuerdo? Anticipada, nuestro churro, en 0, llevada al momento n, más h, al periodo que me pidan, capitalización compuesta capitalizada. ¿De acuerdo? Si estamos utilizando el valor final, ya sabéis que capitalizamos solo h periodos. Si estamos en el valor actual, hay que llevarlo primero al final, a n, y luego a h, n más h. Ejemplo. Se nos pide hallar el valor actual y final de una corriente de gastos anuales vencidos, los pagables, de un negocio. Cuando se dice vencidos, son importes que se pagan a fecha vencida, a posteriori. Pagables, ¿de acuerdo? De un negocio que el primer año van a ser 2.000 euros y se espera que aumenten 100 euros cada año, suponiendo una tasa de valoración del 7% para un horizonte temporal de 4 años. ¿Vale? Progresión aritmética. Los términos van a aumentar 100 euros. El primer año 2.000, el segundo 2.100, el tercero 2.200, el cuarto 2.300, el quinto, si tuviese más periodo, 2.400. ¿De acuerdo? Nos piden el valor actual y el valor final. Nosotros, como solo no sabemos este churro de fórmula, vamos a calcular el valor actual. Y como ya sabemos que el final es llevarnos el valor actual, el V0 o valor actual,
al momento 4, al valor final, al Vn, pues capitalizaremos el valor actual en compuesta n periodos. De aquí a aquí, 1 más i elevado a n. ¿De acuerdo? Único churro que me sé, este. Fijaos que suponiendo una tasa de valoración del 7%. El otro día veíamos la distinción entre nominal y efectivo y demás. Con carácter general nos están dando tipos de interés. ¿Vale? Tasa de valoración del 7%. Pues es la I. La operación es anual, pues consideramos que es la I anual. ¿Vale? Cuando se rompe la regla de que sea el tipo de interés anual, suele ser cuando, pues en lugar de gastos anuales, por ejemplo, fuesen semestrales. Ahí, ojo, que me pueden estar dando un tanto nominal, me indican que es nominal, con lo cual me dan un J2 porque hay que irse al contexto de la operación, que fuera semestral, o me dicen tanto efectivo anual como el ejercicio anterior. Están llamando mi atención. Oiga, gastos anuales o gastos semestrales, efectivo anual. ¿Vale? O sea, cuando está la trampa detrás de que hay que trasladar, hay que calcular el efectivo de la operación a partir de un nominal o de un efectivo equivalente superior o inferior, salta a la vista. Y si no, pues tasa de valoración del 7%. Perfecto, pues esta operación anual va al 7% de tipo de interés. ¿Vale? Lo digo porque a veces nos complicamos, somos nosotros más retorcidos que la persona que plantea el ejercicio. Cuando el que plantea el ejercicio quiere ser retorcido, lo notamos. Si no notamos nada raro, no dudéis. ¿Vale? Cuando sea un efectivo distinto, nos van a decir que es efectivo. Cuando quieran darnos un nominal para que pasemos a efectivo, nos van a decir que es nominal. Y cuando no, pues en el contexto general. ¿Vale? Los alquileres por norma general se consideran prepagables, sí. Nuestro churro. Primer capital, 2.000. D, razón, 100. Tanto de interés de valoración anual, 7%. ¿Vale? N por D, 4%, por el valor actual, menos N por D, partido por el tipo de interés. Muy bien, aplicar nuestro churro, básicamente. Importe del valor actual, 7.253,89. No quiero dejar de llamar vuestra atención con esta crucecita en rojo. Este valor actual que el churro nos ha permitido calcular de forma muy sencilla cuando no lo sabemos de memoria, nada más que sustituyendo el valor de cada variable, lo sabemos hacer porque conocemos la capitalización compuesta. Calculamos según la progresión cada uno de los capitales y nos los traemos al momento cero según el momento de tiempo en el que se generan, 1, 2, 3, 4 años, al tipo de interés de valoración. Idéntico resultado aplicando el churro de memorieta o aplicando lo que ya sabemos desde la primera clase y no se nos va a olvidar jamás, que es trasladar, descontar, actualizar, trasladar a un momento anterior un capital en compuesta, dividir por 1 más i elevado a n. ¿Vale? El valor final que se nos pedía, nuestro valor actual, como son 4 años, por 1 más i elevado a 4. El IES anual, 1,07 elevado a 4. Nuestro valor final, 9.508,38. Valor final al que hubiésemos llegado también capitalizando cada uno de los capitales al momento n final. ¿De acuerdo? Formulario. Esto es todo lo que necesitamos saber de progresión geométrica y aritmética. En la geométrica, este churro. En la aritmética, este otro churro. Esto ya os digo, el método que os comenté al principio que os diría es el que os he dicho. En una hoja la mesilla de noche. Cuando me levanto por la mañana, mi subconsciente algo de vueltas le habrá dado a la fórmula. Intento escribirla. Boli rojo, me voy a mi formulario impreso con las fórmulas correctas. Corrijo haciendo hincapié, pues mira, cuidado, esta no es una n, es menos n, tal, tal. Al irme a la cama, repaso errores. Al día siguiente por la mañana, vuelvo a intentar escribirlas. Yo os digo que con 5 o 6 intentos máximo, sabéis escribir de memorieta todas las fórmulas. Y cuando lleguéis al examen, haced lo que hemos hecho todos en los exámenes. Es que traigo la de capitalización, la de progresión geométrica en la punta de la lengua, como no la escriba ya se me olvida. Estupendo, en cuanto me den el enunciado y nos digan los examinadores, podéis empezar. Lo primero que hago es en la hoja de atrás o en la primera, apuntarme a lápiz mi fórmula de progresión geométrica. Ya estoy relajado.
y ahora ya empiezo mi examen de contabilidad. Y cuando llegue al de operaciones financieras, si es una renta o un préstamo o algo en progresión geométrica que me vale para algo esta fórmula, ya la tengo apuntada y si no la borro. Y se terminó. ¿Vale? Pero vamos, no creo que lo llevéis en la punta de la lengua si aplicáis este método. En progresión aritmética este churro, en geométrica este, y en geométrica la especialidad de que si Q coincide con 1 más I, esta otra fórmula más facilita. ¿Vale? Y dos advertencias. Únicamente se pueden aplicar las fórmulas estudiadas cuando exista homogeneidad valorativa. Ya lo sabéis. En las constantes debe coincidir el tipo de interés, la periodicidad del tipo de interés, con la que se generan los términos. En las variables, tanto geométrica como aritmética, tienen que coincidir términos de la renta, tanto de valoración y razón. ¿Vale? De momento lo hemos visto cuando no coinciden con la razón. Lo vamos a ver ahora en las fraccionadas. Pero deben coincidir las variables con las que trabajamos. En cuanto a periodicidad. ¿Vale? Ya sabéis que si nos salimos de nuestras fórmulas recurrentes, podemos aplicar siempre y cuando realicemos la capitalización o el descuento el número de periodos correspondientes al tipo de interés, si es semestre, si el tipo es semestral 1, 2, 3, si es semestre y el tipo es anual, medio año, un año y medio. ¿Vale? Ya sabéis, si lo que hacemos es descontar o actualizar o capitalizar cada uno de los flujos, ahí sí que podemos utilizar tantos equivalentes siempre y cuando utilicemos el periodo de capitalización o descuento de forma correcta. Si aplicamos fórmulas recurrentes, tienen que cumplir estos requisitos. Y esto es la advertencia que ya os he hecho, que hice el otro día. Redondeamos resultados finales, ¿vale? Todos los intermedios de tipo de interés, de anualidades constantes que veremos en préstamos, etcétera, vamos a tratar de arrastrar los decimales para tener la mínima desviación. Cuando tengamos que presentar un resultado final, ya lo redondeamos. ¿De acuerdo? Rentas fraccionadas, que parece que es el no va más de difícil, multiplicado por K o por B y por J o I partido por J por tal. Bueno, muy bien. Eso tiene una deducción matemática bastante sencilla para llegar a ella, pero es que ni siquiera nos interesa eso. En rentas constantes, lo hemos dicho antes, la unidad de tiempo en la que viene expresado el tanto de interés es distinto de la periodicidad en la que se generan los capitales. Esto sería una fraccionada. Capitales se generan anuales, tipo de interés semestrales. O al contrario, tipo de interés anual, capitales semestrales. Para aplicar nuestras fórmulas estudiadas, fórmulas recurrentes, debemos expresar en la misma unidad de tiempo. Capitales y tipo de interés. De esta manera convertimos la renta fraccionada en entera. Cuando coinciden, la unidad de tiempo en la que están expresados. ¿Qué método vamos a utilizar? El del tanto equivalente. Acabamos de ver un ejemplo en el que los capitales eran semestrales y el tanto anual hay que pasar al tanto equivalente semestral. Simplemente eso. ¿Vale? Transformar el tipo fraccionado en el tanto equivalente a la misma unidad de tiempo que vienen expresados los capitales. Marca la norma el capital, el término de la renta. Si el término es semestral, yo no puedo cambiar la periodicidad del término. Lo que sí puedo adaptar es el tanto, el tipo de interés equivalente. Ejemplo, el señor rentable de antes. Sin daros cuenta, hemos convertido una renta fraccionada en una constante. Pagos semestrales pospagables de 100, duración 2 años y medio, tanto efectivo anual del 14. Para aplicar nuestra fórmula recurrente, hemos tenido que calcular el semestral. Recordad, esto estaba mal, tanto anual para pagos semestrales no vale, pero tanto semestral para pagos semestrales sí, para utilizar nuestra equivalente. En el ejemplo resuelto de antes vimos cómo si descontamos para calcular el actual cada uno de los capitales, uno por uno, sí que podríamos aplicar el anual o el equivalente semestral según nos interese. Pero para la fórmula recurrente debemos hacerlo coincidir. Ya hemos transformado una renta fraccionada, que sería esto, una renta con un efectivo anual y pagos semestrales, a una renta entera. Tan fácil como calcular el efectivo semestral. ¿De acuerdo? Eso eran rentas constantes. Cuando son variables, como os comentaba, las fórmulas de rentas solo se pueden aplicar cuando los términos, el tanto de valoración y la razón están expresados en la misma unidad de tiempo. ¿Vale? ¿Cuándo va a ser fraccionada? Cuando no lo estén. Cuando la periodicidad con la que se generan los capitales o términos de la renta es inferior a la unidad o que la unidad de tiempo en la que se produce la variación de razón Q, si es geométrica, o D, si es aritmética. ¿Qué método vamos a utilizar aquí? El del término equivalente. Aquí lo que vamos a transformar es el término en la periodicidad de la razón. Por tanto, en constantes.
tipo de interés a la periodicidad del término, en variables, geométrica o aritmética, los términos hay que llevarlos a la periodicidad de la razón. ¿Cómo? Tan sencillo como esto. Esto es una renta variable en progresión geométrica fraccionada. ¿Eso qué quiere decir? Que mensualmente el término es constante. Se produce la variación en razón Q, en progresión geométrica, de forma anual. ¿Eso qué quiere decir? Que C2 va a ser C1 multiplicado por Q. Que C3 va a ser C1 multiplicado por Q cuadrado o C2 por Q, que sería lo mismo. Es decir, anualmente varían en progresión geométrica. Dentro del año existe un fraccionamiento mensual de términos, de cuantías, de capitales constantes. Muy bien, yo he visto que para mi churro, en progresión geométrica y aritmética, basta con que conozca el primer capital. Pues muy bien, si estos son 12 términos pospagables de cuantía B, ¿cuál será el importe equivalente al final del año 1? ¿Cuál será el primer capital de la progresión geométrica? B por S sus 12 al tipo mensual, el valor final de estos 12 términos. El valor final, recordad que si queréis, el actual multiplicado por 1 más IN. ¿Vale? En definitiva, calcular el valor final de una renta de 12 términos mensuales pospagables al tipo de interés mensual. Calculando ese valor final, ese C1, ya tengo todos los datos para meter en mi churro de fórmula y calcular el importe que me pidan de una renta fraccionada en progresión geométrica. ¿Vale? Nada de Q, K partido por I, por J, no sé cuántos. Eso es una opción matemática. Nosotros a priori, como nos van a dar los términos fraccionados, calculamos el primer capital, el C1, como valor final. Y conocido el C1, a trabajar. ¿De acuerdo? Ejemplo, me dicen calcular el valor actual de una renta con las siguientes características. Duración 3 años, términos semestrales vencidos de 1000 durante el primer año. O sea, el primer año 1000 y 1000. Aumento anual acumulativo de los términos de un 10%. Primer año semestral 1000. A partir del primer año acumulativo anual del 10%. C2 va a ser C1 por 1,10. ¿Vale? Incrementado el 10%. Tanto de valoración efectivo anual del 8%. Muy bien. ¿A mí qué me interesa para calcular esta renta en progresión geométrica de primer término C1? Conocer C1. Estupendo. C1 ¿qué va a ser? El valor final de una renta constante de 2 términos semestrales de 1000 euros para el cual necesitaré el tanto efectivo semestral. Esto lo voy a calcular como una S sub NI o como una A sub NI multiplicado por 1 más I elevado a 2 con el tanto semestral. Efectivo. Recordad, para utilizar mi fórmula recurrente ni tiene que coincidir. Estupendo. ¿Qué es lo primero que hago? Calcular la C1. ¿Qué es la C1? 1000 por el valor final de una renta pospagable de 2 términos al tanto de interés efectivo semestral, al 0,03923. ¿Vale? Para utilizar mi fórmula recurrente, mi tanto efectivo equivalente semestral. Me da un C1 de 2039,23. Y ahora ya aplico mi churro de renta en progresión geométrica de primer término 2.039 euros con 23, lo que acabo de calcular de valor de C1, progresión anual de 1,10, 3 años al 0,08 anual. Para calcular de C1, términos semestrales, tipo de interés efectivo semestral. Para calcular el V0 de la renta total, términos anuales, la renta, la progresión geométrica la sigue los términos anuales, primer término 2039, 1,10 de razón, 3 años, tipo efectivo anual. Aplico mi churro, 5.770,07. Valor en el año 3 sobre mi valor actual calculado en aplicación de mi churro, 1 más 0,08 elevado a 3, 1 más i elevado a n, capitalización compuesta, al momento n, valor final, 7.268,63. ¿De acuerdo? Rentas fraccionadas en progresión aritmética, igual que en la geométrica.
Lo que varía en progresión aritmética es el término anual. Interanual, los términos son constantes. El primer año de B, el segundo año de B más D. De C1 a C2, el término variará en D mayúscula, en la razón. La razón también va a haber que calcular el valor de la razón anual, ¿vale? Porque los términos aquí varían interanuales. Con lo cual, el C1, exactamente igual que el C1 en geométrica, el valor final de un término constante B, 12 periodos, si son mensuales, como en este ejemplo, al tipo de interés efectivo mensual. Ya conozco el primer término de la renta. Razón anual, valor final de la razón mensual, K periodos al I sub K, en este caso sería 12 periodos si es mensual, al tipo de interés efectivo mensual. C2, C2 va a ser C1 ya calculado más D, la razón interanual. C3, C1 más 2D, con lo cual me dicen ahora calcular el valor de una renta con las siguientes características: 3 años, términos semestrales vencidos de 1000 el primer año, aumento anual de los términos de un 10% sobre el primero. Primer año 1000, segundo año 1100, tercer año 1200. La progresión aritmética es anual, es decir, C2, C3 son, aquí hay un error, ¿vale? Esto sería una progresión geométrica, aquí sería C1 más T y aquí C1 más 2D o C2 más T, ¿vale? Lo corregiré para las diapositivas que ocurren en el aula. Pero vamos, lo que mantiene la progresión aritmética son los términos anuales, con lo cual haremos lo mismo que antes, calcularemos el valor de C1 como valor final de una renta pospagable de término constante 1000 y el valor de la D, ¿vale? De la razón para la renta fraccionada aritmética. Introducimos los valores en nuestro churro y calcularemos valores actuales y valores finales, ¿de acuerdo? Cálculo del tipo de interés efectivo semestral, 3,92 igual que antes. ¿Esto para qué nos sirve? Para nuestro cálculo del valor final del término semestral de 1000 para calcular el primer término C1. Valor de D anual, valor final de C, que es el incremento de cada uno de los semestres, 2 años al tipo de interés efectivo semestral. 203,923, 2039,23. El valor actual, nuestro churro, ya en términos anualizados al 0,08, primer término 2039,23, razón 203,923. ¿Vale? Como veis, todos los decimales posibles. Valor actual aplicando nuestro churro, 5.753,89. Valor final aplicando el valor actual, capitalizando el valor actual, 3 términos en compuesta, 7.248,24. ¿Vale? Como veis, una vez más, entendemos el fraccionamiento y determinamos los importes que nos son cruciales para aplicar nuestras fórmulas recurrentes. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí todo lo importante de rentas que hay que ver. ¿Vale? Al final de la presentación tenéis el formulario incluido. El del otro día, este era todo el del otro día, ¿vale? Que esta tarde lo hemos comenzado repasando. Capitalización simple, descuento comercial, capitalización compuesta, descuento comercial, relación de tantos equivalentes y de tantos efectivos y nominales, y 3 o 4 relaciones matemáticas que nos sirven para hacer deducciones de las fórmulas, que una vez que trabajéis con ellas no tendréis ninguna duda. Rentas constantes, lo que hemos visto antes, hay que saberse esta relación y a partir de esta pasamos de pos a pre y de actual a final. Variables, hay que saberse esta relación geométrica, esta aritmética y igualmente que hemos comentado, de actual a final por 1 más i elevado a n, diferimiento entre 1 más i elevado al periodo de diferimiento, anticipación por 1 más i elevado a h o periodo de anticipación y de post a pre por 1 más i. No tiene más,
¿vale? Con estas tres fórmulas tendríamos todas las rentas solucionadas. Tenéis en cuenta la homogeneidad valorativa que debe existir y que en las operaciones intermedias tratamos de arrastrar todos los decimales. Lo mismo que os comenté el otro día de inicio, os lo digo hoy al final. Vamos a memorizar solo lo que sea más fácil repetir 100 veces que razonar, es decir, todo lo que hemos razonado de valores finales, actuales, anticipados, diferidos, pre y post, echad un vistazo. De verdad, creedme que es importante entender las operaciones. ¿Qué es lo que vamos a memorizar? Las formulitas esenciales que os he dicho. ¿Cuál es el procedimiento? No va a ser repetir 100 veces seguidas. Va a ser irse a la cama con esa hojita, apuntarla, corregirla, a la mañana siguiente volver a hacerlo y a la tercera vez que lo hacemos con errores no nos volvemos a equivocar. Con lo cual lo de las 100 veces lo vamos a reducir a 4 o 5 mañanas antes de despertarnos. ¿De acuerdo? Y lo que os comentaba, en el examen incluimos toda la información que pueda aportar valor. No hacemos un examen poniendo V0 igual C por A sub N y tal, igual metemos todos los datos en la calculadora y damos un número. Si nos equivocamos en ese número tenemos un 0. ¿Vale? En el examen hacemos nuestro eje cronológico. Planteamos nuestro valor actual igual al sumatorio del valor actual de cada una de las rentas en compuesta, con nuestros puntitos suspensivos. No vamos a poner 50 flujos si son 50, pero ponemos los dos primeros, los dos últimos, nuestros puntos suspensivos y ya estamos diciendo lo que sabemos. Y abajo ponemos nuestro valor actual igual a C por la fórmula recurrente, con los términos homogeneizados como hemos visto, y entonces sí que al final del todo ponemos el numerote. Si te equivocas en el numerote no tendrás el punto de la pregunta, pero si el procedimiento del planteamiento es correcto tendrás 0,8, 0,9, 0,7, dependiendo de lo que el calificador considere oportuno. ¿Vale? Pero esto no es un examen de un número final, si está bien un 1, si está mal un 0. Esto es un examen de un procedimiento, de una resolución que demuestre que entendemos la operación que se nos plantea. Bueno, pues hasta aquí lo importante de rentas, de operaciones financieras. ¿Vale? Lo mismo que el otro día, volved a ver la sesión con calma, haciendo paradas. Yo entiendo que estas sesiones a modo de intensivo son un poco cansinas de golpe, pero bueno, lo hago por vosotros y para hacer una identificación general y un repaso global, pero conviene que veáis una vez más la sesión, identificando lo importante en el manual, y luego lo que os digo, formulario y hacer ejercicios con mi formulario. Ya veréis cómo entendiendo esas fórmulas y entendiendo la mecánica que hay detrás de las operaciones, podéis plantear cualquier ejercicio. ¿Vale? ¿Dudas que os surjan? A los foros del aula. ¿De acuerdo? Vale. Mucha caña a la contabilidad, es mi consejo, mucha caña a la contabilidad. Y al final del día, media horita, una horita, lo que creéis oportuno, a repasar operaciones financieras. ¿Vale? Dedicar un día a la semana para ver sesiones de repaso y estar más en profundidad, 3-4 horitas, ¿vale? Y luego con vuestro formulario al final de cada día, con vuestro formulario 2-3 ejercicios. ¿Vale? Esta es la fórmula. Y caña a la contabilidad.